Buen día. Buen día, profe. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien y usted? Bien, acá. Por tomarme unos matecitos mientras damos, junto con ustedes, mientras damos la clase. Bueno, voy a esperar unos minutitos a que se incorporen el resto antes de arrancar. Pregunta. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les sugerí de un artículo que había sido publicado en el año 96 en la revista jurídica La Ley? ¿Sí? ¿Alguien lo encontró? ¿Nadie? Ahí creo que estaba en la clase del otro día, no sé si está hoy, estaba Bruno, que era uno de los chicos del centro de estudiantes, que dijo que iba a ver si existía posibilidad de encontrar ese artículo. Ustedes tienen un grupito de esta materia de WhatsApp, ¿no? Sí, creo que fue Seba Simón, profe, buen día. ¿Cómo están? Ah, hola, o Seba Simón, bueno. Sí, no comentaron nada. Bueno, escúchenme, yo en ese grupito no estoy, porque es de ustedes, obvio, ¿no? No le voy a pedir que me agreguen porque sería muy osado, pero me gustaría si alguien puede escribir a Seba o a Bruno, ¿sí? De mi parte, a ver si pudieron encontrar ese material. Ahí escribo si quiere, profe. Bueno, dale, escribí. Porque yo básicamente voy a tratar de dar la clase de hoy, o sea, no es que si no lo tenemos, no podemos, pero voy a tratar de dar la clase de hoy, o sea, a mí me quedan, de acuerdo a lo que estuve viendo ahí en el cronograma, así nos organizamos, 3 clases con ustedes, o sea, 3 martes, si no me falla esta memoria. A ver, hoy, que es 17, el 24, que no es feriado, el feriado es el 23, ¿verdad? ¿Está? Pregunto, el 23 es feriado, o sea, el 24 ya es hábil. Entonces nos queda la clase de hoy, la del 24, ¿sí? Y la del 1 de diciembre. ¿Está? O sea, en total tenemos 3. La de hoy y 2 más. ¿Por qué? Porque el 8 es feriado, martes 8. Y ahí ya estamos. ¿Qué día era que teníamos el parcial? Dice 9 y 10. ¿Se sabe, profe, si es 9 o 10 ya o Bueno, todavía no? Por eso ahí ya estoy queriendo verificar eso. A ver qué tengo acá, esperen que me está saliendo un cartelito que me están poniendo como host. Haciendo host, a ver, participantes. Bueno, cualquier cosa, si tengo que admitir a alguien más, me avisan. Tengo muchas cámaras apagadas hoy. Hay mucha gente a la que no estoy viendo. Me gustaría ver, que ya saben que quedamos en que nuestras clases van a ser visuales, ¿sí? Yamila, Carolina, Franco, Javier, Oscar, Mar, que no sé quién es, Carolina, Martín.
Bueno, entonces, volviendo a organizarnos, si la estructura de... Ustedes tienen ya las notas, las fechas publicadas en cuanto a cuándo van a hacer los exámenes, ¿o no? Sí, profe. 9 o 10. 9 y 10 dice en realidad. Por eso. Es que yo creo que es 9 y 10, son 2 días, porque si se repite la estructura de como hicimos el cuatrimestre pasado, el segundo parcial es oral. Entonces, nos dan 2 días, porque muchas veces en un día no llegamos a tomarles a todos, ¿sí? Nosotros tratamos de dividir la lista, ¿está? Entonces, sería 9 y 10, si son los días asignados, y después tendríamos 16 y 17 a los fines del recuperatorio. Esa es la fecha que ustedes tienen informada. Sí, profe. Bueno, es la misma que me llegó a mí. Entonces, para repasar nuevamente, estamos con que tenemos clases hoy, ¿sí? La clase de hoy, la clase del martes 24 y la clase del martes 1 de diciembre. Y ahí terminamos, ¿sí? ¿Está? Bueno, entonces, en estas tres clases que tenemos que agotar, ¿sí? Esta temática relacionada con estos títulos de propiedad industrial. Así que van a ver conmigo todos los martes. Si algún martes tengo que cambiar por alguna razón en particular, será el jueves, pero no vamos a dejar de tener clases. Toda esta parte de este módulo, ¿sí? Y con el resto de los docentes, bueno, van a ver los temas que cada uno tiene asignados, ¿sí? Con el doctor Ramos se están viendo toda la parte de bolsa, con el doctor Bordaisco van a ver toda la parte de seguros, y acuérdense de que también tenemos las clases plenarias, ¿sí? Esas plenarias que son obligatorias para todas las comisiones, ¿está? Bien. Bueno, vamos a seguir hablando entonces de propiedad industrial, ¿sí? Ustedes se acuerdan... Profe, ¿Sí? una consulta, Morena. Sí. La clase pasada habían hablado algunos compañeros o compañeras de fallos, que hablaba de marcas, y yo de hecho había leído un par, pero no sé qué pasó, no los tengo más. Quería saber si se podían subir algunos fallos de marcas, de hecho, más que nada para tenerlos y como completar el tema, si se podían subir algunos fallos. ¿Pero vos en la clase pasada no estuviste? Sí, pero no noté los fallos y... Ah, bueno, lo que pasa es que yo tampoco tomé nota. O sea, ese fue un trabajo que hicimos de investigación de ustedes. O sea, lo que podemos hacer es que tus propios compañeros que tengan los datos de los fallos, lo escriban ahora por el chat. No fue una información, Dale. no me los pasaron a mí. Ah, ok, listo. ¿Me seguís? Sí, bárbaro. O sea, yo me acuerdo de que hubo algunos que comentaron fallos y dijeron leí este, leí el otro, pero no me los mandaron a mí concretamente. O sea, no te los puedo reenviar. Ahí están diciendo en el chat. Así que nada. Gracias, profe. A ver qué dice el chat. Ahí está. Bueno, listo. Ahí los que van teniendo van subiendo. Lo que sí quiero que me avisen en el grupo de WhatsApp que tienen, que me interesa lo del artículo, si es que contestan, ¿sí? No contestaron todavía, profe. Si contestan, yo le aviso. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a arrancar con la clase de hoy, siguiendo con la temática de la propiedad industrial, que es la que nos aboca en esta segunda parte, en las clases que van a tener conmigo, y siempre teniendo como punto de base o como punto de partida este concepto que ya aprendimos cuando hablamos de la ley de marcas y que ya aprendimos cuando vimos lo que era la propiedad industrial,
que estamos hablando ni más ni menos que de la aplicación de los derechos intelectuales, ¿sí?, con fines industriales, ¿sí? Ese es el concepto que nosotros damos en cuanto a propiedad industrial, aplicación de derechos intelectuales a fines industriales. Y se acuerdan que dijimos que cuando hablábamos de propiedad industrial y apareciera este nuevo marco normativo, ¿sí? Bueno, sucedieron varias cosas, ¿sí? La primera de ellas fue una necesidad, ¿sí?, de adecuar nuestra legislación interna a un tratado de derecho internacional que la República Argentina había suscrito, ¿sí? O sea, en el año 95, ¿sí?, la Argentina suscribe el acuerdo TRIPS, ¿sí?, en la ronda Uruguay del GATT, que se acuerdan que el TRIPS, ya lo vimos, pero es el acuerdo sobre los aspectos de derecho de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Entonces, cuando la República Argentina en el año 1994, en la ciudad de Marrakech, ratifica el TRIPS, se ve obligada a adecuar su legislación interna a lo que dice este convenio de derecho internacional que regula la propiedad industrial, ¿sí? Otro de los motivos que llevaron a la derogación de la 111, ¿sí?, fue justamente lo vetusta que esta ley venía siendo, en sentido de que es una ley que es del año del año 1864, y ya los industriales, ¿sí?, reclamaban la modificación de esta ley para adecuarla a la nueva realidad económica que se estaba viviendo por entonces, ¿sí?, y desde hacía varios años atrás. Y el tercer motivo, ¿sí?, el tercer motivo que llevó a la derogación de la 111 y al nacimiento de la 24481 fueron presiones económicas, ¿sí?, famoso lobby, sobre todo de los laboratorios extranjeros en el Congreso de la Nación Argentina. Recuerden que por esa época en nuestra república gobernaba, estaba el gobierno del presidente Menem, donde los laboratorios extranjeros, sobre todo, tenían una muy fuerte influencia sobre el Parlamento argentino, y justamente presionaron para que esta ley apareciera y se derogara la 111. En el marco de patente de invención se puede decir que este es un antes y un después, ¿sí?, antes de la 111 y después de la 111, porque cambia radicalmente, ¿sí?, la estructura normativa de lo que son las patentes de invención, y de hecho aparecen figuras nuevas que no existían en la 111, como por ejemplo los certificados de modelos de utilidad, como por ejemplo las patentes de invención relacionadas con una relación laboral o con materia laboral, ¿sí?, las patentes de adición o de perfeccionamiento, las patentes, las licencias obligatorias, etcétera, etcétera. O sea, todo un marco normativo totalmente diferente al previsto por la ley 111, pero que no hace ni más ni menos, ¿sí?, que reproducir, ¿sí?, reproducir el capítulo correspondiente del acuerdo TRIPS a patentes de invención y certificados de modelo de utilidad, ¿sí? O sea, si ustedes acceden a leer el acuerdo TRIPS, que fue aprobado por la ley 24425, y van al capítulo correspondiente a patentes de invención o certificados de modelo de utilidad, se van a dar cuenta que la 24481 prácticamente copia o replica, ¿sí?, los mismos conceptos del TRIPS. ¿Por qué? Por esta necesidad, como les decía,
de adecuar la normativa interna, ¿sí?, a lo que establece la legislación en materia internacional, de la cual la República Argentina, al suscribir en Marrakech en 1994 este acuerdo, se obliga a modificar su propia legislación, ¿sí? O sea, estos son los motivos. A ver, me parece que tengo a alguien más para agregar. ¿Puede ser? Estos son los motivos políticos y económicos que llevaron a la derogación de la 111 que rigió durante más de 130 años en la República Argentina. Bien. ¿Cuáles son los títulos de propiedad industrial, ¿sí?, que prevé o que protege esta ley de patentes? ¿Sí? Los títulos que están protegidos por la ley, ¿sí?, son 2, ¿sí?, y surgen, Alcoyana, del artículo 2 de la ley, ¿sí? 2 títulos de propiedad que surgen del artículo 2 de la ley, ¿sí? El artículo 2 de la ley nos dice, ¿sí?, que tenemos 2 títulos de propiedad industrial: las patentes de invención y los certificados de modelos de utilidad, ¿sí? Esos son los 2 títulos de propiedad que están regulados en esta ley 24481, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos la ley de marcas dijimos que en la ley de marcas había 2 elementos o 2 derechos de propiedad industrial? Las marcas y las designaciones, ¿está? ¿Se acuerdan que había 2? Bueno, en esta ley también hay 2, las patentes de invención y los certificados de modelo de utilidad, ¿sí? Bueno, a los fines de analizar las patentes de invención, ¿sí?, es el artículo 4 de la ley el que nos ubica y nos conceptualiza el instituto, y a los fines de hablar de los certificados de modelos de utilidad es el artículo 53 el que nos define y nos ubica en ese derecho de propiedad industrial, ¿sí? Entonces, antes de arrancar con todo, vamos a ver si, a los fines de la ley, qué son estos 2 títulos, ¿sí? Sin dejar de mencionar que nuestra ley permite, o sea, la ley tiene un criterio muy amplio, ese criterio amplio liberal surge del artículo 3º, cuando nos dice qué personas pueden obtener los títulos de propiedad industrial regulados por la ley. O sea, qué personas pueden obtener cualquiera de estos 2 títulos. Y este criterio amplio liberal determina justamente que se pueden obtener los títulos de propiedad industrial regulados en la ley cualquier persona física o jurídica, nacional o extranjera, que tenga un domicilio real constituido en el país. O sea, en principio, toda persona física o jurídica, sea nacional o extranjera, ¿sí?, que tenga un domicilio real constituido en el país, puede obtener alguno de estos títulos de propiedad industrial, ¿sí? Este es un criterio amplio o liberal que trae la ley y que respeta, ¿sí?, lo que establece el acuerdo TRIPS en cuanto a la amplitud, ¿sí?, de los países miembros para los fines de la obtención de estos derechos de propiedad industrial, ¿sí? O sea, con esto les estoy dando a entender que nosotros podemos obtener un derecho de propiedad industrial en nuestro país, ¿sí?, como por ejemplo una patente de invención, y que también ese derecho lo podemos hacer reconocer en el extranjero, ¿ok? ¿Sí? Obteniendo la patente correspondiente en ese país. Bien. Bueno, les decía entonces que tenemos 2, les voy a pedir un favor.
esto es medio chino, porque no es algo, o sea, chino no los quiero asustar. No es el lenguaje con el que vamos a... ¿Alguien leyó la ley? Vamos a empezar por ahí. Sí, profe, yo la tengo acá abierta y la estuve mirando. Bueno, ¿te resultó un lenguaje cotidiano y ameno? No. Bueno. Y hay un montón de artículos que dice sin reglamentar. Yo no sé si la bajé mal o... Bien. Bueno, justamente por eso, porque como no es o sea, no es una ley que tenga conceptos que nosotros habitualmente estemos acostumbrados a utilizar, por eso quiero ir desmenuzando y explicando bien esto, y lo que me gustaría, aquí alguien te subió de Infoleg la ley. mandé yo, profe, por la duda. Sos vos. Bien, bien. No, lo que quiero decirles es que si no van entendiendo alguno de estos conceptos que estamos viendo, que por ahí no son de lo más habituales, me paren, me digan, bueno, Silvina, hasta acá vamos, esto no lo entendemos y volvemos a arrancar de nuevo, ¿está? Bueno, entonces, ¿qué títulos de propiedad industrial prevé la ley para proteger a las invenciones? ¿Sí? El artículo 2, como les decía, habla de las patentes de invención, a las cuales refiere, ¿sí?, el artículo 4 de la ley. Y el artículo 4 de la ley nos define qué es una invención. Textualmente dice que una invención es toda creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre. O sea, en lo que estoy diciendo, el concepto de invención es el inciso A del artículo 4, ¿sí? O sea, metodológicamente el artículo 4 se debe estudiar de esta manera, ¿sí? Primero con el inciso A, para poder definir qué es una invención a los fines de la ley, ¿sí? Entonces, una invención a los fines de la ley, ¿sí?, o la ley considera como invención, a toda creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre, ¿sí? Ese sería el concepto de invención, ¿está? Y luego, el otro título de propiedad que confiere la ley, lo encontramos en el artículo 53, ¿sí? Como les decía, el artículo 53 es el que define lo que sería el otro título, que es el certificado de modelo de utilidad. Y cuando hablamos del certificado de modelo de utilidad, nos estamos refiriendo básicamente a toda disposición o toda forma nueva, ¿sí?, obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios o cualquier tipo de dispositivo, ¿sí?, que le permita a ese instrumento mejorar su utilización o lograrle una nueva función o darle una nueva prestación, ¿sí? Esa mejora, ¿sí?, esa nueva utilización, esa modificación que le da otra prestación, es considerada a los fines de la ley como certificado de modelo de utilidad, ¿sí?, que la doctrina lo conoce como pequeñas invenciones, ¿sí? A veces en la práctica es muy normal que los inventores pretendan inscribir, o sea, o registrar una patente, y cuando están en el proceso de registración, se dan cuenta que no están dados todos los elementos que establece la ley para lograr una patente de invención, pero que sí pueden obtener un certificado de modelo de utilidad, ¿sí? Por eso se le llaman pequeñas invenciones. Y ya vamos a ver que acá esto, si no lo graban acá, lo voy a repetir 80 veces. Tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que de acuerdo a lo que establece la ley, para que nosotros
estemos frente a una patente de invención, ¿sí? Esa invención debe tener 3 requisitos indispensables, ¿sí? Y los requisitos indispensables que debe tener la invención son la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial, ¿sí? Esto en doctrina es lo que se conoce como principio general de patentabilidad, requisitos objetivos de patentabilidad, ¿sí? Entonces, si a ustedes en el examen les preguntan cuáles son los requisitos objetivos de patentabilidad o cuál es el principio general de la patentabilidad, bueno, lo que tienen que responder justamente es que los requisitos objetivos de patentabilidad son 3: la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial, ¿sí? Ya vamos a ver luego que estos 3 requisitos no se dan en la inscripción de un certificado de modelo de utilidad, sino que se dan 2 nada más, ¿sí? Bueno, todo muy lindo, requisitos objetivos de patentabilidad, novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, ¿sí? Pero, ¿qué es todo esto? ¿Sí? Bueno, para poder entender qué son estos 3 requisitos, nosotros tenemos que volver al texto de la ley, tenemos que volver al artículo 4 y vamos a ver que el concepto de novedad para la ley está contemplado en el inciso B del artículo 4. El concepto de actividad inventiva está en el inciso D del artículo 4. Y el concepto de aplicación industrial está en el inciso E de este mismo artículo, ¿sí? Entonces, si nos vamos al texto de la ley, ¿sí? Primero, el inciso A define la invención, ¿sí? La invención como toda creación humana que permite la transformación de materia o energía para su aprovechamiento por el hombre, ¿sí? Las invenciones que nuestra ley prevé son invenciones de productos o de procedimientos, ¿sí? Siempre y cuando sean nuevos, novedad, entrañen actividad inventiva, segundo requisito, y sean susceptibles de aplicación industrial, tercer requisito. ¿Está? ¿Eso está claro? ¿Eso lo entendieron? Porque de acá arrancamos con todo. ¿Sí? ¿Sigo? Sí, doctora, yo entendí, no sé. Pueden habilitar el micrófono para contestarme, eso no, está muy permitido, ¿eh? Bueno. Sí, profe. Se entendió. Ok, bueno. ¿Qué es la novedad a los fines de la ley de patentes? ¿Sí? Se considera novedosa una invención, ya sea de un producto o de un procedimiento, siempre y cuando no esté comprendida en el estado de la técnica, ¿sí? O sea, una invención es novedosa, una invención ya sea de un producto, de un procedimiento, es novedosa, siempre y cuando la misma no esté comprendida en el estado de la técnica. Bien, ¿les digo algo con esto? Y mucho no. O sea, ¿qué tenemos que saber entonces? ¿Qué es el estado de la técnica a los fines de la ley? Entonces, sí, el inciso C del artículo 4 nos dice qué es el estado de la técnica a los fines de la ley de patentes. Y por estado de la técnica debemos de entender, ¿sí?, el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente, ¿sí? O en su caso, de la prioridad reconocida.
¿sí? Dice la ley. O sea, que cuando nosotros hablamos del estado de la técnica, estamos hablando del estado de la técnica que existe hasta ese momento, ¿sí? En la industria o en el conocimiento, y es todo ese estado de la técnica o todo ese conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos hasta ese momento, es decir, que es conocido. Entonces, ¿qué requiere la novedad para poder obtener la patente de invención? ¿Sí? Que ese estado de la técnica sea superador, ¿sí? Vaya más allá de lo que se conoce hasta ese momento. Por eso, ¿sí? El requisito de la novedad, ¿sí? Está relacionado con el estado de la técnica y habla de una novedad, ¿sí? De carácter internacional, ¿sí? Una novedad muy particular, que en el caso de los certificados de modelo de utilidad habla solamente de una novedad nacional, y que justamente tiene que ir más allá de los conocimientos, o sea, del conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de la presentación de la solicitud de la patente. ¿Sí? Primer requisito, novedad. Segundo requisito. Perdón, o sea que acá, además de todo, tiene que ser novedoso a nivel mundial. Exacto. Bien. Sí. Sí, sí. La patente requiere novedad de carácter internacional. Mientras que el certificado modelo de utilidad ya vamos a ver que requiere novedad de carácter nacional. ¿Está? Bien. Entonces, primer requisito objetivo de patentabilidad, novedad. ¿Sí? Novedad, estado de la técnica. Segundo requisito objetivo de patentabilidad, actividad inventiva. ¿Sí? ¿Qué es la actividad inventiva a los fines de la ley de patentes? La ley nos explica y nos dice que va a haber actividad inventiva, ¿sí? Cuando el proceso creativo de la invención o el resultado del mismo, ¿sí? No se deduzca del estado de la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia de la técnica correspondiente. ¿Sí? O sea, tenemos que entender que la actividad inventiva tiene que ser un proceso creativo, ¿sí? O cuyo resultado no se deduzca fácil y evidentemente para una persona versada en la materia, de la materia que pretendo patentar, ¿sí? O sea, tiene que tener una cierta actividad inventiva superadora siempre del estado de la técnica que tengo hasta ese momento. Y por último, el tercer requisito objetivo de patentabilidad está dado, también en el artículo 4, por la aplicación industrial. Es decir, que todo ese conjunto de conocimientos, ¿sí? Que voy a querer patentar, deben estar aplicados en forma directa a la industria. Y la industria es comprensiva, como dice la ley, dice, habrá aplicación industrial cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial. Y esa industria de la que habla la ley es entendida en términos amplios, es decir, dentro del término industria entra la agricultura, la ganadería, la industria forestal, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas y cualquier tipo de servicios. Es decir, estamos hablando de una aplicación industrial, de acuerdo a lo que dice el inciso E
de la ley de patentes amplia, ¿sí? O sea, ese conjunto, eso que voy a querer patentar, tiene que ser aplicado genéricamente a la industria. Y la industria se debe entender con todos estos ejemplos que pone la ley. Tenemos que entender el término industria en sentido amplio, ¿sí? O sea, la ganadería, la agricultura, la minería, todo entra en el término de industria, ¿sí? Entonces, o sea que si solo puede servir para una, como fuera la pesca, ya no podría ser una invención. no. Momento, ¿sí? La industria en sentido amplio, pero no tiene que estar presente en toda, no tiene que aplicarse a la ganadería, a la pesca, a la minería, con que se aplique a alguna de ellas, a algunas de las ramas de la industria, se va a considerar que esa invención tiene aplicación industrial, ¿sí? Puede que la invención en la práctica se presente con aplicación industrial en varias ramas de la industria, o puede que se presente en una sola, ¿sí? Lo que necesita, sí o sí, es que se aplique, o sea, que esa invención de ese producto, de ese procedimiento, sea aplicado a la industria, sea la que fuere, pero que sea industrial, ¿está? Porque no se olviden que cuando empezamos la clase, ¿qué dijimos? ¿Sí? Que cuando hablamos de propiedad industrial, estamos hablando de la aplicación de los derechos intelectuales a los fines industriales, ¿sí? Entonces, si no hay aplicación industrial, no voy a tener la protección de los derechos que esta ley de patentes consagra. ¿Está? Bien. Bueno, esos serían los requisitos objetivos de patentabilidad, ¿sí? Esto, grábenlo, esto se pregunta siempre. ¿Cuáles son los requisitos? Después no digan que no les dije, ¿eh? ¿Cuáles son los requisitos objetivos de patentabilidad? ¿Sí? Igual no digan a mis colegas que yo les voy diciendo esto, porque si no después me van a matar, pero bueno, sepan que esto lo preguntamos. Bueno, así como existen los requisitos objetivos de patentabilidad, que son estos que surgen del artículo 4, ¿sí? También están los requisitos subjetivos de patentabilidad, ¿sí? Esos requisitos subjetivos, ¿sí?, tienen que ver con el derecho, ¿sí?, que le va a conferir al titular esa invención, ¿sí? Y ese derecho que le va a conferir al titular la invención, ¿sí?, ya sea que logre una patente de invención o que logre un certificado de modelo de utilidad, va a tener dos facetas distintas. O sea, desde lo subjetivo, o sea, desde los requisitos subjetivos de patentabilidad, las facetas que voy a tener son una faceta personal y una faceta patrimonial, ¿sí? ¿Qué dice la faceta personal? ¿Sí? Que el autor de la invención tiene el derecho de ser reconocido como tal, ¿sí? Ahí ya nos está diciendo, si yo soy autor de la invención, en principio general, por ende voy a tener el derecho del reconocimiento como tal. Y luego tenemos, desde el punto de vista subjetivo, también para el titular, una faceta patrimonial, ¿sí? Así como está la personal, que es la que me reconoce la calidad de titular de esa invención o titular de ese certificado de modelo de utilidad, voy a tener un aspecto o un reconocimiento por cualquier medio lícito, y también de concretar contratos de licencia, ¿sí? Entonces, si yo tengo este derecho que me da el artículo 8, ¿sí?, puedo
explotar la patente yo directamente, ¿sí? Y recibir las regalías correspondientes, o también puedo cederlo, ¿sí? Ahí estoy transmitiendo ese derecho a otra persona por un contrato X, por una suma de dinero X, o también puedo licenciarlo a ese derecho, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de licencia estamos en una figura distinta a lo que es la cesión. Cuando yo otorgo una licencia, estoy otorgando un permiso de uso. Entonces, licencié mi patente significa que, por ejemplo, le otorgué un contrato de licencia a Martina para que ella use los derechos de mi patente. Y por ende, Martina me va a pagar, ¿sí?, los derechos de uso durante toda la vigencia del contrato de licencia, ¿sí? Ahí licencié, estoy autorizando el uso de los derechos. Ahora, ¿qué puedo hacer también como titular de la patente? Ceder mis derechos. Si yo cedo mis derechos, se los cedo a Lautaro, ¿sí?, también por una suma de dinero, dejé de ser el titular, salgo del lugar en el que estaba y ahora la cesión implica que el dueño de esa licencia, ¿quién es? Lautaro. El chico que nombró. Lautaro, ¿sí? Bien. Profe, disculpe. Entonces, Sí. ¿cuál es la diferencia entre cederlo y transferirlo? No, la diferencia está, la tenés que marcar así, entre licenciarlo, la licencia, con la cesión y la transferencia, ¿sí? En la licencia Cuando no hay dejas de ser el cesión, titular. cuando hay cesión del derecho, hay transferencia del derecho, se transfiere la titularidad. Cuando hay licencia del derecho, ¿sí?, vos licenciaste, otorgaste una licencia de patente, le otorgaste, por ejemplo, vos, Luciano, a Leticia una licencia. ¿Qué le va a permitir la licencia a Leticia? Utilizar la patente por el plazo en que se la licenciaste, siempre y cuando, lógicamente, te pague el canon correspondiente. Pero vos, Luciano, vas a seguir siendo el titular de la patente. ¿Por qué? Porque no la cediste, porque no la transferiste. ¿Se entiende? O sea, ceder y transferir es salir del lugar de propietario de la patente y dárselo a otro. Licenciar significa autorizarle a otro el uso, pero yo continuar siendo el titular. Se entendió, bárbaro. Bien, perfecto. Bueno, entonces seguimos. Decía que en cuanto a los requisitos subjetivos de patentabilidad, tenemos dos, el personal y el patrimonial. Dentro del patrimonial vimos recién el artículo 8, ¿sí?, que es el que acabamos de analizar, y también tenemos que ver dentro del aspecto patrimonial el artículo 9 de la ley. El artículo 9 de la ley no hace ni más ni menos que establecer una presunción, ¿sí? Una presunción de inventor, ¿sí?, que dice que salvo prueba en contrario, la ley presume como inventor a la persona o personas físicas que se designen como tales en la solicitud de la patente o en la solicitud del certificado de modelo de utilidad, ¿sí? Esa es una presunción. La ley presume, desde el punto de vista objetivo, que el nombre de la persona o personas, ¿sí?, sea física o sea jurídica, que figuran en la solicitud resultan patentables de acuerdo a los fines de la ley. Bien. Y esta es el primer interrogante que nosotros tenemos que analizar. Porque la ley, ¿sí?, establece supuestos excepcionales a la patentabilidad de carácter permanente y de carácter transitorio, ¿sí? Cuando hablamos de
las excepciones a la patentabilidad de carácter permanente, estamos haciendo alusión a los supuestos contemplados en los artículos 6 y 7 de la ley, que ahora los vamos a analizar. Y cuando hablamos de las excepciones a la patentabilidad de carácter transitoria, estamos hablando del artículo 100 de la ley de patentes, ¿sí? Yo, esta estructura que les estoy dando, a cada rato me salta, que trae el artículo de Elisa Liz que les comento, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son esas excepciones permanentes a la patentabilidad? ¿Sí? Las contempladas en el artículo 6, porque no son consideradas invenciones a los fines de la ley, ¿sí? Por eso es excepción. Todo lo que figura, que ahora vamos a ver, todos los supuestos contemplados en el artículo 6 no son invenciones, porque la ley no los considera y por ende no voy a poder patentarlo. Y las del artículo 7, ¿sí? Porque si bien son invenciones, pero está prohibida su patentabilidad. ¿Sí? Entonces, las excepciones a la patentabilidad de tipo permanentes están contempladas en los artículos 6 y 7 de la Ley de Patentes. ¿Sí? En el caso del artículo 6, porque directamente esos supuestos no son invenciones para la ley, no es una invención, y los supuestos del artículo 7, porque no son patentables. Pueden ser una invención, ¿sí? Pueden tener novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, pero la ley prohíbe su patentabilidad, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los supuestos que no se consideran invenciones para los fines de la ley? Artículo 6. Vamos a leer algunos ejemplos. Dice, los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos, las obras literarias o artísticas, las obras científicas, los planes, las reglas y los métodos para el ejercicio de la actividad intelectual, los programas de computación, las formas de presentación de la información, los métodos de tratamientos quirúrgicos, terapéuticos o diagnósticos aplicables al cuerpo humano o a los animales, ¿sí? Y en general, toda clase de materia viva y sustancia preexistente en la naturaleza, ¿sí? No voy a mencionar a todos, pero con que sepan algunos me va. Pero ¿cuál es el más importante que quiero que sepan? El inciso A. El inciso A que dice que los descubrimientos, ¿sí?, no son considerados invenciones. Y este artículo, este artículo 6, inciso A, se choca contra la pared con el artículo 17 de la Constitución Nacional, que no sé si se acuerdan que cuando hablamos del artículo 17 de la Constitución Nacional, en la primer clase que hablamos de propiedad industrial, consagrábamos, ¿sí?, la propiedad industrial al autor o al titular del descubrimiento. Y acá el artículo 6, inciso A, prohíbe patentar un descubrimiento. Entonces, ¿qué dijo la doctrina en cuanto salió esta ley? Que la ley de patentes tiene que ser tachada de inconstitucional, ¿sí? Porque la ley de patentes, en su artículo 6, inciso A, prohíbe expresamente la patentabilidad de un descubrimiento y eso está en contra de lo que establece el artículo 17 de la Constitución Nacional, ¿sí? Bien, lo cierto es que los años pasaron, ¿sí?, y la ley sigue vigente y el descubrimiento ha quedado fuera del marco de la invención, ¿sí? O sea, se sigue sosteniendo la teoría de la inconstitucionalidad aplicada pura y exclusivamente a este supuesto, pero el descubrimiento se encuentra fuera del marco de lo que son consideradas invenciones a los fines de la ley.
Y por otro lado, tenemos, de acuerdo a lo que dice el artículo 7, ¿sí?, aquellas invenciones que no son patentables. Es decir, son una invención porque tienen novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Pero si bien tienen esos tres requisitos, la ley prohíbe, ¿sí?, su patentabilidad porque no lo considera como invención. Puede tener los tres requisitos, pero no es una invención a los fines de la ley. ¿Y qué no es una invención a los fines de la ley? ¿Sí? Dice el artículo 7, inciso A. Las invenciones cuya explotación en el territorio de la República Argentina deba impedirse para proteger el orden público o la moralidad, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o evitar daños graves al medio ambiente. ¿Y qué dice el inciso B? La totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica no son consideradas invenciones a los fines de la ley. ¿Sí? Yo acá me permitiría dar un ejemplo más que si aparece la vacuna contra el coronavirus, ¿sí?, podría ser considerada una invención no patentable. ¿Entienden por qué lo digo? Porque si voy al análisis del artículo A, ¿sí?, y estamos hablando de que esa patentabilidad, ¿sí?, atenta contra la salud o la vida de las personas, ¿sí?, puede que no pueda patentar esa invención. O sea, yo tengo un producto o un procedimiento que reúne, ¿sí?, los requisitos objetivos de patentabilidad, reúne la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial. Pero como se encuentra en juego, ¿sí?, otro fin social, como es el de la salud, puede que no lo pueda patentar, ¿sí? O, si lo patenté, puede que el Estado, ¿sí?, por una cuestión de salubridad, me obligue, ¿sí?, a suscribir una licencia obligatoria. Y cuando yo tengo que suscribir una licencia obligatoria, significa que por el tiempo extraordinario que dure esa actividad, ¿sí?, o esa determinada situación, vaya a tener que entregar como titular de la patente de invención una licencia sin cobrar las regalías correspondientes, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver la semana que viene cuando analicemos el concepto de licencias obligatorias. ¿Cómo vamos hasta acá? Eugenio, no te veo cara de buenos amigos. A ver, contame. Es muy difícil. Yo sé que es raro, que todos los conceptos son raros, pero quiero que me digan si más o menos hasta acá van o hasta acá no van. Sí, profe. Y se complica con la terminología un poco a veces. Claro, sí, bueno, es lo que yo les decía al principio. La terminología utilizada por la ley en materia de propiedad industrial no es una terminología común y corriente. No es una terminología a la que nosotros estemos acostumbrados a escuchar y a leer. Pero lamentablemente no lo puedo explicar de otra manera que no sea recurriendo a esos mismos términos, ¿sí? Porque, o sea, no puedo definirles la invención de otra forma que lo que dice el artículo 4, inciso A, que dice que es toda material, creación humana para transformación por el efecto del hombre. O sea, no puedo decir que la actividad inventiva es algo distinto a lo que dice la ley. O sea, la terminología es precisa, ¿sí? Y en este caso, cuando nos enfrentemos en el examen con este tema, van a tener que ser tan precisos como la ley. ¿Ok? Así que yo lo que les recomendaría es que cuando ustedes se sienten a estudiar patentes, lo hagan con mucho amor, ¿sí?
como diciendo, estos términos, y sí, los tengo que aprender. Lo importante es que los entienda. Pero son así, no tengo otra forma de explicarlos. Bien. Profe, Bueno, Una consulta. sí, de a uno, vamos. ¿Quién viene? ¿Voy yo? No, le quería consultar si lo que acaba de explicar del artículo 7 tendría, o sea, como para asociarlo, como cuando son cuestiones de orden público, digamos, o... Correctamente, sí. Bien. Ahí nos vamos a encontrar con que puede haber un supuesto de licencia obligatoria, ¿sí? Perfecto. O Bien. una prohibición a la patentabilidad. Bien. Bien, bien. ¿Quién más? no, yo le quería consultar porque hay un archivo en el campus de esto, pero no sé qué sería mejor, estudiarlo del archivo ese o directamente de la ley. No sé qué archivo hay en el campus. No me acuerdo la profesora que lo hizo, pero por ahí es un poco más corto, o sea, vas más en preciso, pero no sé qué es más conveniente, si no directamente los artículos de la ley o... Yo vi el del campus y es más relacionado es más general, como lo Claro, de las marcas y eso. Yo lo tengo como algo anexo si te sirve, pero la ley, digamos, es concreta. Está bien, pero ese artículo que hay en el campus habla en general de la propiedad industrial, no está hablando en particular de la figura de la ley de patentes. ¿Puede ser que sea uno que sea de autoría del doctor Fernández Puente? Sí, yo tengo ese. Bien. ¿Vos, Franco, hablás del mismo? sí, creo que sí, no me acuerdo de quién es el autor, pero sí, seguramente Bueno, sí porque es el único que hay. escúchame, lo que podemos hacer es lo siguiente. Si quieren, me lo mandan a mi mail, yo lo leo y lo reviso, ¿sí? Yo creo que el artículo del que ustedes están hablando es un artículo que es genérico de lo que es la propiedad industrial, ¿sí? Pero ese artículo no está analizando la ley de marcas con sus dos figuras, ni está analizando la ley de patentes con sus dos figuras, ¿sí? Acá estamos yendo concretamente a lo que les pide el programa de la materia, ¿sí? El programa de la materia habla de estos derechos de propiedad industrial y les pide que ustedes sepan qué es una patente de invención, qué es un certificado de modelo de utilidad, cuáles son los requisitos, etcétera, etcétera. A mi modo de ver, ¿sí? Y por lo menos que es en lo que nosotros nos guiamos desde hace años, en explicar en este módulo y en evaluar después en consecuencia, ¿sí? Pero si quieren mandarme a mi mail el artículo del que están hablando, si es el que digo yo, es un artículo genérico. Si es otro, me lo mandan, lo leo y luego les doy la devolución. ¿Sí? Profe, una consulta más le puedo hacer, Sí. por ahí es un poco tonta, pero no sé, tengo acá la ley 11.723, que se ve que la descargué, pero esto no Sí. tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿Qué es ¿no? la ley 11723, que lo vimos en la primera clase? Dice régimen legal de la propiedad intelectual. Yo pensé que Bien. esto tenía que ver con, no sé, estoy media Sí. mareada. Bueno, vamos de nuevo. Cuando hablamos de propiedad industrial, ¿te acordás que dijimos que era, sí, la aplicación de actividades intelectuales a los fines comerciales, Claro, ¿sí? esto es O a los fines genérico. de la industria, ¿sí? La 11723, ¿sí? Es la ley de propiedad intelectual, ¿sí? Del intelecto, no aplicado a la industria. No sé si se acuerdan que dijimos que ese concepto ustedes lo estudiaban en la materia de derechos reales, ¿sí? Sí. Cuando hablamos concretamente de la ley de derecho de autor, esa es la 11723. ¿Está? Bien, 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 gracias, disculpe, No, está bien, no, acá pero tengo nadie una pide ensalada. disculpas a nadie porque todos estamos aprendiendo. Así que esa sea la norma, que todos podemos preguntar, sobre todo en un tema tan álgido como es este. ¿Sí? Me mezcló todo. Bueno, tranquila, no hay problema. Bueno, yo creo, no sé si confundirlos más, ¿no? Pero
Lo que tenemos que seguir viendo de la patente, que no quiero dárselos hoy porque también es muy preciso, es el procedimiento, ¿sí? O sea, ¿cuál es el procedimiento que la ley establece para obtener una patente de invención? ¿Sí? Que ese procedimiento serían los requisitos formales de patentabilidad. ¿Sí? Entonces, voy de nuevo. Tenemos requisitos objetivos de patentabilidad. ¿Sí? ¿Cuáles son? Novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. ¿Sí? Requisitos subjetivos de patentabilidad. ¿Sí? La faceta personal y la faceta patrimonial. Y luego tenemos requisitos formales de patentabilidad. ¿Sí? Que es lo que vamos a empezar a ver la semana que viene. ¿Eso qué es? El procedimiento que la ley establece a los fines de la solicitud de una patente. ¿Sí? ¿Cómo hago? Así como, ¿se acuerdan? Vimos que existía el procedimiento para registrar una marca. Bueno, tenemos que analizar a partir de la semana que viene cuál es el procedimiento que la ley establece a los fines de la registración de una patente de invención o de un certificado de modelo de utilidad. ¿Sí? Lo que sí quiero agregar, y esto sí quiero que se lo lleven como concepto de hoy, la semana que viene ya vamos a arrancar con lo que es el procedimiento, o sea, la semana que viene vamos a ver procedimiento, ¿sí? Vamos a ver transmisión y licencias, ¿sí? Y vamos a ver, cuando hablamos de transmisión y licencia, vamos a ver las dos clases de licencias que prevé la ley, las voluntarias y las obligatorias, y vamos a hablar, si llegamos, del supuesto particular y novedoso previsto por la ley, que son las invenciones dentro de una relación laboral. Pero antes de terminar la clase de hoy, quiero que nos quede claro, ¿sí?, cuál es el plazo de duración que nuestra ley le otorga a una patente de invención. ¿Alguien leyó sobre esto? ¿Alguien tiene alguna idea? Yo leí algo de que era 10 años, ¿puede ser? Claro, yo leí lo mismo, que eran Yo 10 leí años. 20 años, profe. No. 10 años son las marcas. 20 son las patentes. No se confundan. ¿Sí? ¿Está? Cuando hablamos de duración de la patente de invención, estamos hablando de 20 años improrrogables, a cuya finalización, ¿sí?, la invención pasa al dominio público. Y esos 20 años improrrogables se cuentan a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de la patente. ¿Sí? Entonces, si a ustedes le preguntan en el examen, ¿cuál es la duración de la patente? ¿Sí? ¿O qué plazo de duración prevé el legislador para el titular de una patente de invención? ¿Sí? La respuesta que tienen que dar está contemplada en el artículo 35 y tienen que decir que la patente de invención tiene una vigencia, ¿sí?, de 20 años improrrogables, diferencia que estoy marcando con las marcas. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de marcas, qué dijimos? Que duraban 10 años, que las podía renovar indefinidamente siempre y cuando acreditara el uso de la marca en los últimos 5 años. ¿Está? O sea, yo puedo tener una marca que dure miles de años dentro de mi familia, porque la voy transmitiendo a mis generaciones futuras. En cambio, yo puedo ser titular de una invención, ¿sí?, también transmitírsela a mis herederos, pero no más allá de 20 años. ¿Por qué? Porque a los 20 años, esa invención de la cual yo fui titular pasa al dominio público. Y esto quiere decir que cualquier persona puede servirse de
esa invención a los fines de crear otra. Entonces, dice el artículo 35, la patente tiene una duración de 20 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. ¿Sí? Profe, ¿hay algún lugar donde se pueden ver las invenciones, las últimas invenciones o algo así? Porque debe ser sí, hay un registro, así como está el registro de marcas, está el registro de invenciones. Bien. Estos 20 años, que son improrrogables y que son contados a partir de la presentación de la solicitud, cuando se analiza el otro derecho de propiedad industrial que prevé esta ley, que son los certificados de modelo de utilidad, se reduce a la mitad. Por ahí algunos, por ahí leyeron y me dijeron, cuando yo pregunté cuál era el plazo de duración, y me contestaron 10 años. Los que duran 10 años son los certificados de modelo de utilidad. No sé si puede que se hayan confundido con eso. Los que me contestaron 10. ¿Sí? ¿Se pueden haber confundido con eso? Sí, puede ser, doctora, porque en el final del trabajo que yo le decía, habla de los modelos de utilidad. Bueno, el artículo 54, Franco, referente a los certificados de modelos de utilidad, dice: tendrán una vigencia de 10 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y estará sujeto al pago de los aranceles que establezca el decreto reglamentario. Bueno, la patente también, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de, para redondear esta parte, de la duración o del plazo de duración, ¿sí?, de estos derechos de propiedad industrial, tenemos que grabarnos lo siguiente. La patente de invención tiene un plazo de duración de 20 años improrrogables contados a partir de la presentación de la solicitud, ¿sí?, a cuyo fin esa invención pasa al dominio público. Los certificados de modelo de utilidad tienen un plazo de vigencia improrrogable de 10 años, la mitad, a cuyo fin ese certificado o la nueva modalidad que tenga un instrumento o la nueva función o el agregado o la nueva forma de utilización del instrumento también pasa al dominio público. ¿Sí? Entonces, queda claro cuál es el plazo de validez que la ley prevé para estas dos figuras. ¿Sí? ¿Qué voy a poder hacer durante esos años como titular de la patente, como titular del certificado de modelo de utilidad? Usarla y explotarla exclusivamente recibiendo las regalías correspondientes, si es que la licencié, ¿sí?, o recibiendo los dividendos que la patente me dé, si es que la exploto en forma directa, ¿sí? O puedo celebrar contratos de licencia, como vimos, la puedo licenciar, o lo que sea. Ahora bien, si sucediera alguna circunstancia particular, yo que tengo el derecho exclusivo, ¿sí?, de explotación de la patente o del certificado de modelo de utilidad, puede que yo me vea temporalmente inhabilitado o inhabilitada para explotar o utilizar esa patente o ese certificado de modelo de utilidad. Y eso es lo que se conoce en el capítulo 7 de la ley de patente como otros usos sin autorización del titular, ¿sí? Los otros usos sin autorización del titular, ¿sí?, son las famosas licencias obligatorias contempladas dentro de la ley de patentes, ¿sí?, que son 5 supuestos distintos que los vamos a analizar en una clase en particular. O sea, 5 casos en los cuales, si se da alguna de estas situaciones, por más que yo tenga el derecho exclusivo y excluyente en cuanto a esa patente de invención, por alguna razón, ¿sí?,
me voy a ver obligado, ¿sí?, a autorizar ese uso porque el Estado así me lo determina. Por ejemplo, el caso típico relacionado con lo que les decía hoy es el caso del artículo 45, cuando dice que el Poder Ejecutivo Nacional podrá, ¿sí?, por motivos de emergencia sanitaria o seguridad nacional, disponer la explotación de ciertas patentes mediante el otorgamiento del derecho a la explotación conferido por una patente. O sea, si yo fuera la titular de la patente de invención, supongamos que existe, ¿sí?, de la vacuna que combate el coronavirus, ¿sí?, por una cuestión de salud, el Estado Nacional podría decir: usted, Silvina Loquirio, tiene suspendido, ¿sí?, por motivo de emergencia sanitaria o seguridad nacional, la explotación en forma exclusiva de esa patente. Entonces, el Estado, por el tiempo que dura esa emergencia, va a explotar esa patente. ¿Por qué? Porque tiene que curar a toda la población afectada por la pandemia, ¿sí? Por eso se llaman licencias obligatorias o otros usos sin autorización del titular. Porque por más que yo le diga al Estado, no te autorizo a que uses la patente que yo tengo para combatir el coronavirus, el Estado me va a decir: este es un supuesto de licencia obligatoria, con lo cual usted, quiera o no quiera, tiene que autorizar la explotación y el uso de esa patente porque hay un motivo, ¿sí?, de salubridad nacional que está por encima de su derecho individual. ¿Se entiende? ¿Sí? De todas maneras, los supuestos de licencias obligatorias, quédense tranquilos que los vamos a ver después. Entonces, repasando y haciendo un recuento de la clase de hoy, ¿sí? Hoy vimos los motivos que llevaron a que se derogara la ley 111, ¿sí?, que fue la anterior ley de patentes. Vimos que tenemos una nueva ley, que esa nueva ley se adapta, ¿sí?, al acuerdo TRIPS, que suscribió Argentina en el marco de la ronda Uruguay del GATS, que ese acuerdo TRIPS lo que hace es establecer la nueva normativa interna que tenemos que tener en materia de patentes de invención, y que por eso se deroga la 111, y si vamos a la parte del acuerdo TRIPS correspondiente a patentes de invención, nos vamos a encontrar que es casi una réplica a lo que establece esta ley. Que esta ley de patentes, ¿sí?, tiene dos títulos de propiedad industrial. Por un lado tenemos las patentes de invención y por el otro lado tenemos los certificados de modelos de utilidad. Que a los certificados de modelos de utilidad la ley lo conoce como las pequeñas invenciones, ¿sí? Que las patentes de invención, para ser patentables, ¿sí?, una invención para ser patentable requiere, de acuerdo a lo que dice el artículo 4, los 3 requisitos objetivos de patentabilidad, que son la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial. Que si no se dan alguno de estos 3 requisitos, no voy a tener una invención. Puede que sí tenga un certificado de modelo de utilidad, pero no voy a tener una invención a los fines de la ley, ¿sí? Que en cuanto a los requisitos subjetivos de patentabilidad, ¿sí?, tengo lo prescripto por los artículos 8 y 9, que analizan la faceta patrimonial, y que después tengo la faceta personal, que es la que me permite, como autor de la invención, el ser reconocido como tal. Y que por último tenemos los requisitos formales, que los vamos a ver la semana que viene, que son todos los requisitos que prevé la ley a los fines de obtener una patente de invención. ¿Dónde debo ir? ¿Qué debo presentar? ¿Cuál es el procedimiento? Etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, el plazo de duración del derecho de propiedad industrial o de los derechos de propiedad industrial que analiza esta ley, que difiere. Si hablamos de patentes de invención, estamos hablando de 20 años improrrogables contados a partir de la presentación de la solicitud, a cuyo vencimiento
eso pasa al dominio público, y cuando hablamos de certificados de modelo de utilidad, estamos hablando de la mitad del tiempo, o sea, de 10 años, ¿sí? También improrrogables, y también a cuyo fin pasa ese conocimiento al dominio público. ¿Está? Sí, profe. Muy ¿Sí? claro. Bueno, entonces, semana que viene, ¿sí? Vamos a continuar con la parte procedimental. Vamos a ver las invenciones laborales, vamos a continuar con la parte procedimental, y si llegamos a tiempo, analizamos ya las licencias obligatorias. Si no, vemos licencias, patentes en materia de una relación laboral, procedimiento, y en la clase que sigue vemos licencias obligatorias más certificado modelo de utilidad. ¿Está? Perfecto. Okay. Bueno, ¿alguien contestó sobre el artículo que yo quiero saber? No, nadie. Bueno, ok. Me avisan si contestan en relación a ese artículo. Acá estoy teniendo una pregunta. Yelén me dice, ¿en ese caso al inventor no le reconocen nada? ¿En cuál caso? En el de que como es interés público, no, en el artículo, perdón, en las exclusiones del artículo 7. Sí. Por ejemplo, el ejemplo de la vacuna. Sí, vas a tener el reconocimiento social, pero no le van a pagar nada, digamos. Exactamente, pero acordate que cuando nosotros analizamos el artículo 7, ¿sí? Estamos hablando de excepciones a la patentabilidad, ¿sí? Es un límite negativo, es decir, puede que sea una invención, pero no es patentable a los fines de la ley, dice el artículo 7. Y el 6 dice, está prohibido patentar tal cosa. ¿Está? O sea, pueden tener estos requisitos, ¿sí? Los 3 requisitos elementales, pero por alguna situación es una excepción permanente, ¿sí? A la patentabilidad. Distinto a lo que puede ser una excepción transitoria a la patentabilidad. Y un ejemplo de y un ejemplo de excepción transitoria a la patentabilidad lo encontramos en el artículo 100 de la Ley de Patentes, que establecía, porque ahora ya ha quedado sin efecto, que los productos farmacéuticos no eran patentables antes de los 5 años de entrada en vigencia de la Ley de Patentes. Hoy, en la actualidad, ya pasaron mucho más de 5 años de la entrada en vigencia de la ley, con lo cual hoy sí podría presentar a patentar un producto medicinal o un producto farmacéutico, ¿sí? La 111 lo prohibía y esta nueva ley le puso una excepción transitoria y dijo, por 5 años, desde que entra en vigencia esta ley, no se pueden patentar los productos farmacéuticos. Pasados los 5 años, sí. Bien, profe, y los descubrimientos entonces no se pueden patentar, quedó, ¿no? No se pueden patentar porque están expresamente fuera del marco de la patentabilidad, de acuerdo a lo que establece el inciso A del artículo 6, ¿sí? Que dice los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. Y este concepto de descubrimiento está en absoluta contraposición con lo que establece nuestro artículo 17 de la Constitución Nacional, porque el artículo 17 de la Constitución Nacional le concede, sí, el derecho al autor del descubrimiento. ¿Sí? Los que fundamentan la no inconstitucionalidad de esta ley dicen que el descubrimiento es algo que está en la naturaleza, ¿sí? O sea, existe. Entonces, el descubrimiento no tiene actividad inventiva, ¿sí? El descubridor descubrió determinada cosa y a eso no se le aplica a la industria o no se le aplica a la actividad inventiva. Por ejemplo, un ejemplo de libro es Colón descubrió América, ¿sí?
Perfecto. Eso es un descubrimiento, pero no lo puede patentar para sí como autor de ese descubrimiento, porque él descubrió algo que estaba ya existente en el marco de la naturaleza. Por eso los autores sostienen que el descubrimiento queda fuera del marco de la patentabilidad. ¿Está? Bueno, yo les voy a pedir, no les voy a dar tarea para la semana que viene, pero les voy a pedir que lean con mucho amor, ¿sí?, esta parte procedimental que tiene que ver con cómo vamos a hacer para poder registrar una patente, y que lean también todo lo que tiene que ver con el derecho a la patente dentro del marco de una relación laboral, que es lo próximo que vamos a ver el martes de la semana que viene, ¿sí? Todo esto que les dije lo encuentran directamente, lo encuentran en la ley, ¿sí? El artículo correspondiente a invenciones desde el punto de vista laboral es el artículo 10, que lo vamos a analizar la semana que viene, y el articulado correspondiente al procedimiento de solicitud de una patente ante la Administración Nacional de Patentes, dependiente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, arranca en el artículo 12, ¿sí?, y termina en el 32. ¿Sí? ¿Está? ¿Me quieren preguntar algo más? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, lean para la próxima clase ese capítulo de procedimiento y lean el artículo 10 relacionado con invenciones laborales, así analizamos esto el martes que viene, y el martes del mes de diciembre vemos licencias obligatorias y certificado modelo de utilidad. ¿Está? Mándenme por mail, como les dije, el artículo ese que me dijeron que encontraron para revisarlo, y vamos a seguir buscando el artículo de Elisa Liz para poder subirlo al campus. Listo. Gracias, doctora. Bueno, que tengan lindo fin de semana largo. Gracias, profe. Aprovechen. Gracias. Adiós.